también ha sido CMO en Sabre y también director general en Travelocity. Cuando yo llegué a Aeroméxico empezaron los viajes largos con el 777 y el 787. Justo el año que yo llegué llegó el 777 a Aeroméxico. Entonces, pues era, sí, es un gran avión con una gran comodidad, etcétera, pero era darle mucho más al pasajero, ¿no? O a tu cliente, ¿no? Y ahí se nos ocurrieron muchas loqueras justamente de crear experiencias, de que fuera más que solamente una comodidad o un asiento, sino era lo que Aeroméxico te daba, ¿no? Era, lo que queríamos comunicar o buscar era qué te sentías volar con Aeroméxico, ¿no? Historias increíbles, ¿no? He tenido la fortuna de mentorear a muchísima gente, de Kavak, Clip, Ben Frank, son grandes amigos, me tocó desde un principio estar con ellos y hoy es que eso es una cosa chistosa, ¿no? Empiezas a mentorear cuates que arrancan sus startups y se convierten en grandes empresarios súper exitosos que llegan a saber 10 veces más que tú, ¿no? El caso de René Frankson, Mariana y Eduardo son cuates inteligentísimos que la han roto. El caso de Chilim Balam, ¿no? Súper, una experiencia de vida padrísima, ¿no? Como decían, es muy fácil hacer 4 tiendas que vende dulces, ¿no? Lo que es difícil es hacer 10, ¿no? Ya con un centro de distribución, crecer, escalar, etcétera, ¿no? Hay un co-founder que se llama Alan Mizrahi de Draftea. Draftea es esta casa de apuestas que es muy exitosa. Lo invité a dar clases al ITAM y le decía a los chavos, algo le preguntaron, ¿no? ¿Qué se requiere para ser exitoso? Y le decía, enfócate o ve en que eres el 5% mejor de toda la población. Pues todos los chavos, ¿cómo? O sea, tú eres algo mejor que el 5% de la población. Tienes que enfocar cuál es eso, ¿no? Entonces los chavos desde ahí decían, no, yo no soy mejor que el 5% de la población en algo. Siempre tienes algo que eres mejor, ¿no? Entonces hay que descubrir tus fortalezas. No se trata de ganar. O sea, como que todo el mundo siempre está enfocado en la negociación, en ganar, en maximizar tu logro. Para mí, el gran secreto de una negociación es siempre ponerte en el zapato. Bienvenidos a otra mentoría. En esta ocasión tenemos al gran Rodrigo Cobo. Rodrigo ha sido VP de Marketing en Aeroméxico, también ha sido CMO en Sabre y también director general en Travelocity. Después de una exitosa carrera corporativa, Rodrigo decidió emprender y fundar Talaria Marketing. Además, Rodrigo ha sido mentor de muchos emprendedores en Endeavor. En esta mentoría hablamos de la generosidad, la capacidad de hacer networking y también cuáles son las características que un buen emprendedor debe de tener y los errores que debe de evitar cometer. Rodrigo, te lo dije y también te lo digo por aquí, muchas gracias por aceptar ser mi mentor y también por estar en esta mentoría. Bienvenidos, esto es Modo Mentor. Bueno, pues Ro, bienvenido a Modo Mentor. Muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, feliz de estar. Muchas gracias por la invitación y de verdad muy contento. La verdad es que te quiero agradecer por 2 cosas. La primera es que gracias a Víctor Paredes es que pude contactar contigo y el origen del contacto era poder realizar esta entrevista. Pero cuando yo empecé a investigar sobre ti, cosas que vamos a abordar a lo largo de esta sesión de mentoría, yo te dije, me gustaría que fueras mi mentor, o sea, que no quedara en una grabación de podcast. Y una de las cosas que ahora veo que todas las personas con las que te rodeas aprecian de ti es tu generosidad. Entonces te quiero dar las gracias por tu generosidad y también por ser mi mentor y por estar en este episodio. Encantado y gracias a Víctor, ahora sí que también es un gran mentor, un gran amigo de todos, entonces encantados, de verdad muy contentos. Saludos al buen Vic y me gustaría iniciar esta mentoría preguntándote, ¿de dónde nace tu interés por los negocios? Yo te diría que más que mi interés por los negocios, mi vida se fue dando por el interés de la mercadotecnia. Yo me equivoqué de carrera, lo acepto y lo reconozco, ha sido uno de los grandes errores que he hecho. Yo estudié economía y mucho por ir con la corriente de aquellas épocas, pero mi pasión era la mercadotecnia. Entonces estudié economía, luego hice un MBA. En el MBA fue donde nació mi pasión y donde empecé a estudiar más de temas de mercadotecnia. Y desde mi primera chamba fue enfocada en marketing. Y de ahí fue desarrollándose mucho el tema de los negocios, ¿no? Entonces la verdad es que marketing es una de mis grandes pasiones y ahí se fue desenvolviendo muchas cosas. Y justamente ayer platicaba con una persona que en todo momento estamos decidiendo. ¿Cuál fue la decisión en tu juventud que marcó el camino por el que
hoy transitaste y que te ha llevado a grandes lugares? Yo creo que el enfocarme en temas de mercadotecnia, de verdad me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, después de estudiar economía, estudiar un MBA, el decir, me dio bases, pero lo mío es la mercadotecnia. Creo que no fue una decisión fácil, pero como lo vamos a platicar mucho y suena mucho a cliché, pero es de verdad el descubrir tu pasión, el descubrir tu propósito, el descubrir, en trabajar lo que te guste y lo que realmente te apasiona. Esa fue una gran decisión. ¿Y cómo descubriste tu propósito? Híjole, me tardé mucho tiempo y es algo que trabajo mucho con los chavos, ¿no? Sí. Mentoreo a muchos chavos, yo estoy en el tema de este proyecto en el ITAM que traemos. La verdad es que mi propósito real lo descubrí muy tarde, lo descubrí como a los 48 años. Okay. Tuve por tema de pandemia, ya sabes, estos retiros que te metes, estos cursos, encontré un retiro de propósito de vida. Y la verdad es que me clavé y lo encontré, que más que no es así de, mi propósito de vida es esto, ¿no? Pero es descubrir tus roles, descubrir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, dónde lo quieres hacer. Y ahí fui descubriendo mi propósito y me fascinó. Y es una metodología muy, muy bien armada. Yo estoy tratando de bajar esa metodología, porque si yo ese propósito de vida lo hubiera descubierto a los 25 años, 28 años, 30 años, creo que mi vida ha sido muy diferente, ¿no? Entonces, es algo en lo cual trabajo mucho con los chavos, ¿no? Y no es así tu propósito de vida, ¿no? Sino es descubrir tu diferenciador, muchas cosas de tu persona. Y me gusta mucho que digas el propósito con tu trabajo, porque el trabajo es lo que estamos haciendo constantemente y lo que abarca gran parte de nuestras vidas. Tú fuiste VP de Marketing en Aeroméxico, estuviste como CMO en Sabre, también como General Manager en Travelocity. ¿Cómo fuiste construyendo una carrera corporativa exitosa que fuera satisfactoria para ti personalmente, pero que también tuviera impacto en las personas que te rodean? Mira, yo creo que hay como dos palabras mágicas, ¿no? El tema de la autenticidad, ¿no? Siempre ser auténtico en lo que haces, y el tema de propósito, ¿no? Siempre de verdad sacarle el mayor provecho y disfrutar lo que haces, ¿no? O sea, el cuate que va a trabajar, ¿no? El clásico 9 to 5, etcétera, son las 5, ya me tengo que ir, y no disfruta lo que haces, es una pesadilla volverte a levantar. Repito, suena mucho a cliché, pero cuando disfrutas lo que haces y eres auténtico, la verdad es que las cosas se van desarrollando, ¿no? Y otra cosa creo que lo comunico mucho y que me ha ayudado mucho es al ser muy creativo, ¿no? O sea, este tema de la creatividad es un tema que la gente cree que se nace, eres o no eres creativo, ¿no? O sea, creo que la creatividad es un skill que puedes ir, o sea, que se tiene que ir desarrollando, y cuando uno es creativo y piensa fuera de la caja, la verdad es que te ayuda muchísimo en un tema de lograr resultados y de ir escalando profesionalmente, ¿no? Y era de las cosas que revisaba en tu carrera, porque, como bien dices, has centrado tus esfuerzos en el marketing, y uno de los proyectos que creo que todos hemos vivido y que tú fuiste artífice fue hacer que los vuelos fueran una experiencia, ¿no? En Aeroméxico, como VP de marketing. Cuéntame un poco, ¿cómo de estar en un avión que te traslada de un lugar a otro, decides que se tenía que convertir en una experiencia que le agregara valor al consumidor y que no fuera nada más un pasaje, sino algo placentero? Sí, ahí de estos temas de creatividad y pensar fuera de la caja, cuando yo llegué a Aeroméxico empezaron los viajes largos con el 777 y el 787. Justo el año que yo llegué llegó el 777 a Aeroméxico. Entonces, pues sí, es un gran avión con una gran comodidad, etcétera, pero era darle mucho más al pasajero, ¿no? O a tu cliente, ¿no? Y ahí se nos ocurrieron muchas loqueras justamente de crear experiencias, de que fuera más que solamente una comodidad o un asiento, sino era lo que Aeroméxico te daba, ¿no? Ahora, lo que queríamos comunicar o buscar era qué te sentías volar con Aeroméxico, ¿no? Hijo, se nos ocurrieron locuras muy gruesas, ¿no? Hicimos desde catas a bordo, por ejemplo, con Monte Chanic, que era el proveedor de Aeroméxico de vinos. Desarrollamos un kit, ¿no? Con un video a bordo, que te daban 3 botellitas con 3 diferentes, entonces te enseñaban a hacer una cata a bordo. O sea, ese tipo de experiencias jalaron padrísimo, ¿no? Y no solo era en el vuelo, sino era cómo le damos justamente esta experiencia a tu cliente o al pasajero. Claro, dentro del avión, pero también a lo largo cuando uno está volando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tuve la fortuna de también llevar Club Premier, que es el programa de lealtad de Aeroméxico. Sí. Ahí se nos ocurrieron igual muchas loqueras, otra vez pensando fuera de la caja, y no yo, ¿no? Sino con tu equipo, rebotando ideas. Hicimos
por ejemplo, subastas Premier las lanzamos, ¿no? Que era el acceder a experiencias únicas por medio de tus puntos Premier para subastar, ¿no? Y ahí subastamos experiencias en Moet Chandon en Francia, subastamos el primer Audi que hubo TT en México, se subastó por medio de kilómetros Premier. Entonces, era todo este tema de la experiencia, ¿no? De que el cliente se sintiera identificado con la marca, no solamente al momento de hacer un vuelo, de comprar un boleto, sino a lo largo de todo el journey del año, ¿no? Y cuando haces disrupciones, sobre todo en organizaciones tan grandes, suele haber muchas barreras, ¿no? Y quizá la audiencia se pregunta, como yo me pregunto, ¿qué pasa cuando eres demasiado creativo en una organización que quizá no está preparada para la disrupción? Súper, sí. ¿Cómo te enfrentas a eso? Es dificilísimo. Por cada 10 ideas locas, no, yo creo que por cada 50 ideas locas o disruptivas que puedas proponer, te van a aceptar una. Y yo creo que es ir demostrando. Por supuesto que es igual que emprender, ¿no? O sea, estas ideas disruptivas es un emprendimiento de un corporativo, vas a tener fracasos, tienes que aprender del fracaso, tienes que documentar muy bien el fracaso y comunicarlo, por qué no jaló y por qué va a jalar ahora la siguiente idea, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero es un tema de emprendimiento, ¿no? Es resiliencia, es no darte por vencido, es por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, o sea, es buscar el cómo sí, manteniendo claramente todas tus responsabilidades, ¿no? Pero es pensar siempre en el cliente, creo que es algo fundamental. Y hablabas algo que me estoy preguntando, y es que justo cuando vemos mentores tan consolidados, pues uno piensa que nacieron con las respuestas y nacieron con todo, ¿no? Pero hablas de resiliencia. ¿Tú cómo vives la resiliencia cuando las cosas no salen como tú quieres y cómo reorientas esa energía que podría ser negativa a algo mejor que es tu propósito para seguir impactando? Yo creo que es pues muy aplicar, ¿no? el tema de los estoicos, ¿no? O sea, es enfocarte en lo que te puedes controlar, ¿no? O sea, todos tenemos fracasos, todos vamos a seguir teniendo fracasos, todos tenemos cosas que no nos salen como nos gustaría y todos nos frustramos, nos enojamos, la mecha se nos corta, pero siempre creo que esta filosofía de poderte enfocar en lo que puedes controlar, creo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, es lo que puedo controlar, es donde voy a canalizar mi energía y pues siempre levantarse, ¿no? Hay un dicho que me dijeron siempre, head high, fighting all the time, ¿no? O sea, siempre hay que levantar la cara y siempre hay que dar un paso adelante y enfocarte en lo que puedas controlar. ¿Y cuál crees que ha sido el fracaso que más te ha hecho crecer? Por ejemplo, yo este podcast lo inicié, esto creo que no lo sabe nadie, pero este podcast lo inicié porque no me quedé en un rol. Y yo decidí que no haberme quedado en un rol no iba a mermar el hecho de que yo quería impactar de una forma diferente, ¿no? Y ese fracaso que fue muy duro para mí, ha hecho que pueda conectar contigo, con Matías Caride, con Cristian Podlesker, Chava Camarena, Dul, en fin, Víctor, y poder contar sus historias. Y ahora veo ese fracaso como la piedra angular para algo diferente y que no sabía cuántas satisfacciones me iba a traer. ¿Qué fracaso para ti ha sido algo que en su momento pensabas que era o fue doloroso y que hoy lo ves como un gran diamante? Mira, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, ¿no? Siempre cuando tienes un fracaso así de ese tamaño, hay frustración, hay enojo, no entiendes por qué pasan las cosas. Y cuando pasa el tiempo y volteas para atrás dices, ya entendí, ¿no? Esto tenía que pasar para que esto y esto se fueran conformando, Sí, ¿no? sí. Yo te diría que yo no he tenido un gran fracaso, sino he tenido una serie de fracasos, ¿no? Que me han ayudado a eso, ¿no? A reorientar, ¿no? Como le digo a mis hijos, a recalcular, ¿no? El famoso Waze, recalculating, ¿no? Sí. Es lo que me sirve mucho el fracaso, ¿no? Para recalcular. Siempre dices, quiero llegar ahí por esta vía y nunca pasa así, ¿no? Siempre hay que ser flexible, hay que recalcular. Y estos pequeños fracasos me han enseñado eso, ¿no? Bueno, no pequeños, ha habido unos grandes, ¿no? Pero creo que todo te ayuda a recalcular y armando diferentes caminos. Y sobre todo cuando volteas por el retrovisor dices, cabrón, ya entendí, ¿no? Sí. Por esto tuvo que pasar. Y también es parte de la creatividad, cómo te recompones y cómo sales. Y platicando de la creatividad, en 2012 tuviste una campaña con Mike Tyson, ahora como director general de Travelocity. Sí. ¿Cómo se te ocurre traer a Mike Tyson para una campaña? Mira, yo creo que mucho del éxito que he tenido yo y que tiene la mayoría de la gente es basado en tu equipo, ¿no? Sí. Otra vez suena mucho a cliché,
pero siempre rodearte de gente más inteligente que tú. Yo te diría que ninguna de los grandes logros que he tenido han sido que me levanté un día y dije, puta huevo, esto voy a hacer, ¿no? Este caso de Batalla de Destinos la trabajé con Víctor, ¿no? Sí. Teníamos una mesa de brainstorming. Queríamos reposicionar a Travelocity como una OTA, como un lugar, estamos hablando de 2012, ¿no? O sea, todavía no entraba Expedia México, no entraba Booking, solamente estaba Despegar, nosotros y las mexicanas. Entonces era cómo posicionar la marca y posicionar no solo la marca, sino el call to action de ir a buscar. Entonces nos ocurrió este rollo de Batalla de Destinos, que era poder a competir destinos, ¿no? El mejor destino familiar, el mejor destino de esquí, el mejor destino de romance, etcétera. Y tuvimos 2 ediciones y fueron un exitazo. Entonces hicimos una tercera edición que era la Batalla de Destinos 3, que era como ya la parte culminante. Sí. Y ahí rebotando dijimos, pues batalla, pelea, traigamos a Mike Tyson, hablamos con él, lo convencimos, hablamos con todos los secretarios de turismo de esa batalla, ¿no? Que era, no sé, batalla, mejor destino de playa, ¿no? Pues Cancún, Rivera Maya, Rivera Nayarit, Los Cabos. Trajimos como a 15 secretarios de turismo, ¿no? En ese gran panel, en ese gran podio, mi mesa de conferencia, estaba obviamente Mike Tyson, estaba don José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo en aquella época, y 15 secretarios de Estado, ¿no? Entonces fue algo sensacional. Ahí se hizo el primer voto en vivo de la campaña, Mike Tyson lo hizo, le picharon, fue como una mini competencia de emprendimiento, porque todos los secretarios de Estado le picharon porque su destino era el mejor. Él votó por un destino y ahí se arrancó la campaña. Y me acuerdo que fue año electoral. Todavía no existían los bots en aquella época. Sí. Y tuvimos más de 30 millones de votos únicos en la plataforma. Vale. Me acuerdo que me hablaban los gringos y me dijeron, ¿qué está pasando en México? O sea, ¿por qué tenemos tantos accesos al servidor? Que algo está pasando, ¿no? Y fue esta batalla de destinos que la verdad es que jaló padrísima, fue otra vez un tema de equipo. Pero de esa manera, ¿no? De cómo posicionar algo de una manera diferente, de una manera innovadora, ¿no? Y justo para hacer esta entrevista hablé con el buen Vic y él me decía, eso fue fantástico, pero además fue una gran tarea de negociación. ¿Qué aspectos clave tienes tú a la hora de negociar? Un buen negociador, desde tu punto de vista, ¿qué debe de traer a la mesa? Híjole, es un tema súper apasionante. Hay muchísimos libros de cómo negociar y cómo ganar, etcétera. Yo te diría que me he leído todos y he hecho todos los cursos que puedes saber de negociación. Todos son buenos, pero no se trata de ganar. O sea, como que todo el mundo siempre está enfocado en la negociación, en ganar, en maximizar tu logro. Para mí, el gran secreto de una negociación es siempre ponerte en el zapato del otro, ¿no? Cuando tú dices qué es lo que quiere el otro y cuál es lo que el otro está dispuesto a ceder o a ganar y lo piensas de tu lado, juntando los dos puntos de vista llegas a una negociación que va a ser un win-win para los dos. No se trata de maximizar, ¿no? Se trata de verdad de ser empático y que siempre sea un win-win, ¿no? Entonces, no es ganar lo máximo ni decir, le gané un peso máximo de la negociación, un peso más, sino es siempre pensar en la posición del otro y esta empatía, yo creo que te perderás una, ganarás una, pero siempre cuando tienes una negociación que hay un win-win, salen ganando todos. Y ahí me quiero meter a otro tema que es de tus pasiones, que es la mentoría. Eres mentor de Endeavor. Endeavor es una aceleradora de startups, de las más importantes del mundo, y has estado acompañando a emprendedores para crecer sus negocios. Tú me decías que dedicas por lo menos el 30% de tu tiempo o más sí, a mentorear. Y muchas veces, y como es mi caso, la mentoría a veces no tiene como una retribución económica. Sin embargo, tú me decías que es de dar, ¿no? Y creo que ahí tienes el libro que me eché de Adam Grant, que tú me regalaste. ¿Cómo concibes tú la mentoría? ¿Qué debe de tener un buen mentor? ¿Qué te fijas para mentorear a una persona? ¿Y por qué ese espíritu de dar? Son muchas preguntas. Sí, perdón. No, te vas a dar a contestarlas. Número uno, ¿qué hace un buen mentor? Es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, creo que es un tema de give back, ¿no? Y ojo, las mentorías siempre se ven como de un mentor a un protégé y eso creo que es falso, ¿no? Hay mentorías que son peer-to-peer, o sea, hay mentorías, o sea, no siempre es de un mentor con más experiencia hacia alguien que no la tiene, ¿no? O sea, creo que mentoría es, hay un quote muy famoso entre George Soros
y creo que Jeff Bezos, no me acuerdo, que era justamente de la mentoría de peer-to-peer, ¿no? Pero bueno, el tema de la mentoría es dar sin recibir nada a cambio, creo que es una parte fundamental. A mí efectivamente, como bien lo dices, me apasiona el tema de la mentoría. Me apasiona porque te contagias, ¿no? De gente como tú, con una gran energía, con una pasión, con una gran resiliencia. La verdad es que uno cree que aporta mucho la mentoría, pero yo te lo digo egoísticamente, muchas veces me llevo yo mucho más de lo que yo aporto, ¿no? Y es eso, es estar en contacto con gente muy energética, muy inteligente, muy apasionada. Pero sobre todo hoy subí un post a mi LinkedIn, hoy justamente, y no era por el tema del podcast. Creo que lo que más me llevo de la mentoría son grandes amigos, ¿no? Ahí relato una historia muy divertida de un emprendedor hoy ya muy consagrado, pero de cómo se desarrolló un tema de una mentoría a un tema de una amistad profunda, de que él ya es mentor de mis hijos, de que nos juntamos ya a platicar temas de la vida, temas mucho más profundos de qué es la felicidad, de qué se trata la vida. Entonces, la verdad es que eso te da mucho la mentoría, ¿no? Llegarte con gente súper inteligente que se convierten en verdaderos amigos de vida, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que me apasionan. Pero, por ejemplo, en Endeavor te unes, tengo entendido, 2009. Sí. ¿Y cómo te unes a Endeavor? Y sobre todo, si eres un mentor que da, pero también eres un mentor muy exigente, porque en los emprendimientos en los que tú has participado han escalado. Tengo entendido que Chilam Balam y otros, si nos puedes dar algún ejemplo que te haya apasionado, pero ¿cómo ha sido este proceso de estar en Endeavor y qué casos de éxito has podido formar parte? Híjole, bueno, en aquella época me invitaron, ¿no? Era solo por invitación, sigue siendo solo por invitación a los mentores. Hoy solamente somos 100 mentores, gente muy comprometida que da su tiempo, es muy generosa. Y pues ahí estamos, ¿no? Dándole el feedback. Hay historias increíbles, ¿no? He tenido la fortuna de mentorear a muchísima gente, de Kavak, Clip, Ben Frank, son grandes amigos, me ha tocado desde un principio estar con ellos y hoy. Es que eso es otra cosa chistosa, ¿no? Empiezas a mentorear cuates que arrancan sus startups, se convierten en grandes empresarios súper exitosos que llegan a saber 10 veces más que tú, ¿no? El caso de René Frank, Mariana y Eduardo son cuates inteligentísimos que la han roto. El caso de Chilim Balam, ¿no? Súper, una experiencia de vida padrísima, ¿no? Como decían, es muy fácil hacer 4 tiendas que vende dulces, ¿no? Lo que es difícil es hacer 10, ¿no? Ya con un centro de distribución, crecer, escalar, etcétera, ¿no? Y ahí te das cuenta todos estos pues, esfuerzos de resiliencia, ¿no? Hay un caso que a mí me encanta contar, que es el caso de Reservamos. Es una OTA que nació de boletos de autobús. Y cuando me tocó a mí en el panel, yo lo rechacé, ¿no? Yo era, en ese momento era justo GM de Travelocity. Yo sabía, o sea, estaba en turismo, había hecho ese modelo de negocio de vender boletos para todos por internet. Y Reservamos, llegó un venezolano, un colombiano y un paraguayo, ¿no? A traer un modelo de OTA a México. Los reventé, los hice pedazos, dije, no van a pasar, no van a ser exitosos. Long story short, fueron aceptados en Endeavor con la condición de que yo me sumara a su consejo de administración o a su advisory board. Híjole, a la primera cita que tuve con ellos, ¿no? Les dije, yo soy muy transparente y muy honesto, yo voté en contra de ustedes, ¿no? No creo que tengan lo que se requiere. Y me dijeron, ¿por qué? Dinos por qué votaste en contra. A, B, C, D, E, F y G. A la siguiente junta, el A, B, C, D y F estaba resuelto, ¿no? Dije, ah, cabrón. Y salió y me involucré en un emprendimiento de 3 de los mejores emprendedores que hay en Endeavor. Ya la empresa la vendieron 2 veces, han sido extraordinariamente exitosos, pero conozco como mentor, no las sabemos todas, ¿no? Y es un ejemplo que cuento porque, aparte de que son muy exitosos como emprendedores, Andrés y Sebastián, sus fundadores, son hoy de verdad amigos muy, muy cercanos que han estado conmigo en las buenas y sobre todo en las peores, ¿no? He tenido varios temas personales a lo largo de mi vida y ellos han sido los primeros que han estado ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que te da Endeavor, ¿no? Esas amistades, aún a pesar de que dices este emprendimiento no la va a hacer, no te la sabes, te demuestran que sí la van a hacer y son, híjole, exitosísimos, ¿no? Y sabes, ahorita que hablabas de la amistad, yo creo que más bien no creo, bueno, yo antes pensaba que mi abuelo era el rey del networking, pero te conocí y dije, híjole, está cabrón. Porque tú conoces, y no hablo de clase social, hablo de gente picuda en el sentido de
audaz, inteligente, aguerrida, con impacto. Conoces a muchas personas, pero siempre les agregas valor. Mi forma de ver el networking es porque quiero aprender. Y yo sí creo que el que con lobos se junta, a aullar se enseña, y pues te juntas con los lobos para poder aprenderles. Pero tú que estás tan consolidado, siempre he visto que a partir de la generosidad y de la buena vibra y también del interés por impactar positivamente, has hecho una red muy bonita de gente que además se ve que te quiere. O sea, mencionabas a estos emprendedores, mencionabas a amigos tuyos, a empresarios. ¿Cómo concibes el networking y cómo lo ejecutas? Mira, el networking es, todo el mundo cree que el networking es tener una red de contactos y tener en tu celular a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, etcétera. Es justamente todo lo contrario, ¿no? El networking es un soft skill, ¿no? Hay que desarrollarlo, hay que aprenderlo. Una red es una red que se crea, se mantiene y se solidifica. Y es todo un arte, ¿no? O sea, es como el tema que hablamos de la negocio. Nadie nace sabiendo cómo hacer un networking. Yo te diría, hay como varias recetas secretas, ¿no? Es una clase que inclusive yo doy en el ITAM solamente de temas de networking. Yo te diría, primero, lo que te decíamos, ¿no? Hay que dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Hay que siempre, todo el mundo vemos un artículo y dice, este artículo me recuerda a tal gente, mándale ese artículo a tal gente, ¿no? O sea, agrega valor, como tú bien decías, ¿no? Agrega valor, pero siempre con dos palabras que yo uso mucho, la sinceridad y autenticidad, ser auténtico y ser sincero. Y dos, la intención, ¿no? Esta palabra, la intención, siempre es muy importante. Cuando tú haces algo esperando algo a cambio, pues tu intención es negativa, ¿no? Cuando tú dices, es que me va a deber una, lo voy a ayudar a esta porque me la voy a deber, me la voy a cobrar, eso no es networking, ¿no? Eso es llevar un marcador y decir, vamos 2-0 y te voy a cobrar el otro gol. Ser ventajoso. Ser ventajoso, ¿no? O sea, cuando tú de verdad, tu intención es ayudar y ese tener este espíritu de ayuda, la verdad es que las cosas se dan, ¿no? Otra cosa que en México no sé por qué no se da tanto es el tema de conectar, ¿no? O sea, como que somos muy celosos de nuestra red, ¿no? Es mi red, es mi contacto, no lo voy a soltar para nada. Y no hay nada más valioso que cuando conectas a dos gentes, cuando conectas a dos que pueden hacer un negocio, que pueden hacer una relación, que pueden hacer una amistad. Esa es una parte del networking bien poderosa, ¿no? O sea, el ser generoso con tus contactos, ¿no? Con cuidado y con responsabilidad, porque si yo tengo el contacto de Carlos Slim no lo va a publicar en LinkedIn, ¿no? O sea, pero si yo le aporto valor al ingeniero o a alguien, ¿no? Ni lo conozco, pero digamos, lo haces, ¿no? O sea, el hecho de conectar ideas, personas, creo que también es muy valioso. Y aprender, ¿no? O sea, el networking es un soft skill. Creo que hoy con el tema de la inteligencia artificial, todo el mundo se va por los hard skills y eso va a estar cada vez más fácil resuelto. Pero el tema de los soft skills hoy creo que es la parte angular de las personas, ¿no? El aprender a presentar, el aprender a negociar, el aprender a hacer networking, o sea, son soft skills que hay que aprender y que no digas, o sea, no es de que check, ya tomé un curso, ¿no? Sino es una constante desarrollo personal, el tema de los soft skills. Yo te diría que hoy es para mí de las cosas más importantes que hay. Y justo me recomendabas el libro que traes de... Lo traigo para ver a quién se lo regalamos de modo mentor. ¿Está por allá, por acá o dónde? Ahorita lo regalamos, pero bueno, está así, ahí la cámara está ahí. Pero justo lo decías porque en la primera mentoría que tuvimos en Garat me dijiste, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Que ganan más? ¿Los que dan o los que reciben? ¿Y quién pierde más? Y yo decía, pues yo pienso que los que ganan más son los que reciben y los que pierden más son los que dan. Tú decías, no, los que ganan más y los que pierden más son los que dan. Cuéntanos un poco de eso. Pues es parte del networking, ¿no? O sea, es como esta... O sea, y yo cuando hablo de networking de mentoring, ¿no? Creo que también sí. el tema de mentores es, híjole, súper importante. Yo, o sea, la típica pregunta que te la hacen, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años, etcétera? Sin lugar a dudas el tema de mentores, ¿no? O sea, y aparte el tema de mentores no es, yo te contesto la pregunta, ¿eh? Sí, o sea, sí. el tema de mentores no es, eres mi mentor, sí, o sea, es desarrollar una relación con alguien que te pueda ayudar en lo profesional, en lo personal, y en todo lo que va pasando con tu vida, ¿no? Yo tuve mi primer mentor relativamente tarde, ¿no? Pero fue cuando dije, cabrón, o sea,
me dieron consejos muy importantes, muy valiosos, repito, de chamba y de personal, ¿no? Y creo que esa es parte fundamental, ¿no? El buscar mentores. Hay mentores que quedan para toda la vida, hay mentores que tienen un ciclo y que se terminan y hay que buscar otros. O sea, hay que saber cómo buscar y cómo escoger mentores. Creo que ese es un tema, ese es un arte. Y en el tema de dar, ¿no? De los famosos givers and takers, ¿no? Mucha gente se equivoca con estos de los givers, que es que la gente abusa de ellos y que nomás te sacan y tú nomás das gratis. Creo que es una línea muy delgada, ¿no? Entre que te abusen y entre hasta dónde tú estás dispuesto a dar, ¿no? Por ejemplo, a los chavos siempre les digo, tienen que hacer cosas gratis, tienen que trabajar en cosas gratis, ¿no? Para darse a conocer, para entrar con diferentes personas, con diferentes empresas que quieran lograrlo. Y hoy como que la generación Z dice, pero ¿por qué voy a trabajar gratis? O sea, pero ¿cómo? ¿Por qué? Eso va en contra de mí. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, creo que el hecho de hacer proyectos gratis, otra vez, lo que tú bien decías, de demostrar cuál es tu valor, qué valor aportas, claro. Muchas veces hay que darlo de una manera desinteresada, ¿no? Entonces, sí es una línea muy delgada, que aquí lo explica muy bien Adam Grant, el cómo das y hasta dónde das, y repito, creo que si das de una manera auténtica, sincera, y si tú sabes cuál es tu intención de dar, creo que eso es lo más importante. Que no te hagas güey a ti mismo y que sepas cuál es tu intención. Esta intención sí es para sacarle algo, o esto lo estás haciendo de una manera desinteresada, o cuál es tu intención real el ayudar. Y volviendo un poco a tu trayectoria profesional, decides dar un gran salto, decides emprender. Decides independizarte, estuviste como director general, como VP. ¿Cómo fue ese paso de fundar Talaria Marketing? Creo que esto de verdad nunca lo he comentado, nunca me habían preguntado el por qué. Por supuesto que traía, ¿no? Me contagiaba mucho, o sea, yo ya era mentor en Endeavor, me contagiaban mucho los emprendedores, pero yo no emprendí por tener una startup. Yo emprendí por un tema personal de mis hijos. Yo quería pasar más tiempo con mis hijos, quería ir a sus juegos de básquetbol, a sus carreras. Tuve un hijo que fue muy clavado en básquet y otro muy clavado en atletismo. Y para mí era muy importante estar presente en su vida y en sus juegos y en sus carreras. Y en una carrera corporativa, por más que iba subiendo, yo ya era sucesor para ser el CEO de Travelocity a nivel mundial, o estaba en el pool para estar ahí ya considerado. O sea, yo tuve una carrera corporativa muy importante, pero para mí era más importante el tema de estar presente con mis hijos. Y dije, en la carrera corporativa no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues hay que emprender, ¿no? Ni modo. Emprendí y creo que a mí en particular me fue muy bien porque emprendí a los 40 años ya con un conocimiento padrísimo de una carrera corporativa, de una experiencia. Y yo no necesariamente emprendí una startup basada en tecnología con un co-founder, ¿no? O sea, yo emprendí más un tema personal, un tema de dónde yo podía aportar mi experiencia en turismo y en deportes. Entonces fue como un emprendimiento distinto, pero esa es la razón, ¿no? Híjole, creo que fue de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Me encanta lo que hago y me encanta el momento en el que lo hice de estar con mis chavos. Ahorita, ¿cuál es el proyecto que más te apasiona? Porque tienes varios. Sí, tengo varios. La verdad es que, otra vez, suena mucho cliché, pero me fascina mi chamba. O sea, me encanta lo que hago. Yo te diría, casi todos los proyectos, hay proyectos que unos hay que hacer a veces sin tanto gusto, no es parte de la chamba. No todo es así, ay, sí, pero te diría que el 90% de mi chamba me fascina. O sea, me levanto contento todos los días, me encanta lo que hago, escojo. Hay proyectos que los busco, los persigo, hasta que llego con la gente adecuada porque es algo que me interesa y que me da gran pasión y gran satisfacción. Yo te diría que todos los proyectos que hago me fascinan. Hoy ya estoy mucho más dedicado a un tema de sports marketing que de turismo. Yo te diría que hoy mi día a día es sports marketing, el proyecto del ITAM y obviamente el tema de mentoría. Las tres pilares, digamos, de mi chamba, eso, ¿no? Me encantan. Y van saliendo proyectos alrededor de uno del otro, ¿no? Por ejemplo, en el ITAM, lo que empezó nada más como una conferencia de Sports Analytics, hoy es una conferencia, es una clase de Sports Analytics, vamos a hacer un diplomado, estamos pensando hacer un think tank, o sea, es todo lo que va creciendo alrededor de un proyecto, y lo mismo de deportes y lo mismo de mentores, ¿no? O sea, el ser mentor no solamente es sentarte en un board y hablar, es
hecho amistades, he hecho proyectos increíbles con mentores, con emprendedores, escribí un libro con uno de estos cuates, o sea... Sobre mentoría. Sobre mentoría, cómo escoger un mentor. Entonces, han salido proyectos, como que te van saliendo, la vida te va sorprendiendo con este tipo de proyectos que son pues, lo que te gusta, ¿no? Ro, has visto pasar a decenas de emprendedores que han vendido empresas, que han tenido que cerrarlas y que se han reinventado. ¿Cuáles son las características de un buen emprendedor y cómo tú puedes ver a un emprendedor en potencia? Híjole, qué buena pregunta. Eso, o sea, no es un modelo de negocio, sino siempre nos fijamos en el emprendedor, ¿no? O sea, creo que modelos de negocio hay muchos muy exitosos. Creo que el foco de nosotros los mentores es enfocar en el mentor, el emprendedor, si tiene lo que se necesita para salir adelante. ¿Qué vemos? O yo que creo que son las cualidades de un buen mentor, de un buen emprendedor, es pues eso, ¿no? La resiliencia, ¿no? El no darte por vencido, pero también tener la humildad cuando decir, esto no jaló, hay que tomar el aprendizaje, tomar las pérdidas y buscar el siguiente, ¿no? O sea, fracasos claramente es parte fundamental del emprendimiento. Y el fracaso no es fácil lidiar con el fracaso, ¿no? A mí por eso tanto me gusta el deporte y el emprendimiento. Creo que los valores que hay en el deporte y los que hay en el emprendimiento son, híjole, van muy de la mano, ¿no? El fracaso, el triunfo, la humildad, la disciplina. La disciplina, la arrogancia, ¿no? De no creértela, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? O sea, tienes que tener... es muy chistoso porque, por ejemplo, la arrogancia, ¿no? O sea, la arrogancia también te puede jugar mucho a favor, ¿no? Pero es una línea muy delgada en tener esta arrogancia de decir, me la creo y voy a ser exitoso, allá pensar que eres mejor que los demás, ¿no? Entonces, la arrogancia es algo que vemos mucho, tratamos de analizar mucho cuál es la línea hasta dónde llega una arrogancia buena. Perdón. No, no te preocupes. Y cuándo no, ¿no? Entonces, son varias características. Yo te diría, es esto, la resiliencia, la humildad, ¿no? Mucho el tema de trabajo en equipo, ¿no? Lo que hemos platicado tú y yo mucho de los co-founders, ¿no? Creo que el tema de saber trabajar en equipo y saber cuáles son tus valores agregados o tus diferenciadores y los míos y poder trabajar en conjunto, creo que eso también es algo bien importante de los emprendedores, ¿no? ¿Cuál es el error más común que has visto en los emprendedores? Yo creo que ¿no? El saber, o sea, el saber cuándo llega el fracaso, ¿no? Yo creo que el necear de más en un fracaso puede ser muy peligroso. A ver, por cada home run tienes 6 hits o 7 hits y 4 ponchados, ¿no? Entonces, saber cuándo te ponchan, ¿no? Creo que es muy importante el aprender, el tomar tus aprendizajes, el tomar tus pérdidas y move on. Creo que eso no es tan fácil de aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque le dedicas sangre, sudor, lágrimas, toda tu vida a un proyecto que se convierte en parte de ti, pero hay que saber cuándo darle vuelta a la página, ¿no? Yo creo que eso es una característica bien importante de los emprendedores, que pocos lo tienen, y a la que sigue y a la que sigue, ¿no? Yo te diría, hay varios casos de emprendedores muy importantes que tuvieron 3 o 4 fracasos, ¿no? Pero el poder hacer un next page y olvidar todo o sea, no olvidar, sino, digamos, tomar el aprendizaje, pero saber. Hay un libro, hablando de deportes, que habla de Next Play, ¿no? Justamente de Coach K. Es un libro que se llama Beyond Basketball, que a mí me fascina, porque es un libro que te habla de valores en el deporte. Y a cada valor le dedica un capítulo. Cada capítulo tiene 3 páginas. Entonces él te habla, por ejemplo, de resiliencia. Entonces te habla un ejemplo de que él como coach, que fue la resiliencia, y luego te da una conclusión. Y hay unos valores que el único capítulo que no tiene un valor es que se llama Next Play, que es, ya acabó la jugada, festéjala, hazla, llórala, haz lo que quieras, pero a la siguiente jugada tienes que olvidar el pasado. O llegaste al campeonato, llegaste a la semifinal, celebra esa noche y a la siguiente es Next Play, ¿no? Entonces, la siguiente jugada es algo fundamental de tener realmente este enfoque de concentrarte en la siguiente jugada, ¿no? Y Ro, platicábamos mucho de que muchos piensan que tienes que hacer socio a tu amigo o a tu primo o al único que conoces que sabe medio de finanzas. Sí. Y tú me decías que
muchos de los emprendimientos que fracasan es por elegir un mal o el co-founder equivocado, ¿no? Correcto. ¿Por qué se da y cómo elegir al co-founder ideal? Mira, yo creo que es relativamente fácil, ¿no? Hay un co-founder que se llama Alan Mizrahi de Draftea. Draftea es esta casa de apuestas que está siendo muy exitosa. Lo invité a dar clases al ITAM y le decía a los chavos, algo le preguntaron, ¿no? ¿Qué se requiere para ser exitoso? Y le decía, enfócate o ve en que eres el 5% mejor de toda la población. Entonces todos los chavos, ¿cómo? O sea, tú eres algo mejor que el 5% de la población. Tienes que enfocar cuál es eso, ¿no? Entonces los chavos desde ahí decían, no, yo no soy mejor que el 5% de la población en algo. Siempre tienes algo que eres mejor, ¿no? Entonces hay que descubrir tus fortalezas, ¿no? Hay muchas maneras de descubrir tus fortalezas. Hay un cuestionario muy famoso que se llama Find Your Strengths, ¿no? Este es un libro muy famoso, te cuesta $20, ya es un test de buscar tus fortalezas. Contestando tu pregunta, ¿no? Tienes que saber cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus debilidades. Y yo creo que el mejor co-founder es el que se complementa en lo que tú eres débil, no en lo que tú eres fuerte, ¿no? O sea, ni por supuesto como bien dice en tu cuate, tu primo, o en tu tío o el que sea. Ese es la mejor receta para el fracaso, ¿no? Tienes que tener a alguien que te complemente y que sean totalmente complementos en sus valores agregados o en sus diferenciadores. Entonces busca a esa persona que te complemente tus debilidades. ¿Cómo ves el clima emprendedor en México? Creo que está en su mejor etapa. Sí, no sé si es su mejor etapa, pero creo que cada vez va en su mejor etapa, ¿no? O sea, Endeavor México lleva, por ejemplo, más de 15 años en México, ¿no? Cuando empezábamos, más de 20 años en México, cuando empezábamos la palabra emprendedurismo no existía, ¿no? Cada ciclo es súper importante. Hoy ya es todo un modo de vida, ¿no? Mucho de lo que hacemos en Endeavor es eso, ¿no? Es inspirar a las nuevas generaciones a que se conviertan en emprendedores, a decir sí se puede, tienes con qué y hay que salir adelante. Hoy hay todo un ecosistema de mentores, de fondos, de venture capital, de fondos de pre-seed que apoyan a emprendedores que están empezando. O sea, yo creo que cada vez el ecosistema de emprendedor en México va creciendo. Cada vez tenemos mayores historias de éxito y eso es parte de lo que pedimos en Endeavor, por ejemplo, ¿no? El give back famoso. Y creo que el give back para mí lo más importante es inspirar a nuevas generaciones a que sí se puede, ¿no? O sea, no tienes que tener este doctorado de Harvard con conocimiento de Venture Capital para poder llegar, es tener una buena idea, tener un buen equipo de co-founder y tener muchas ganas de ser exitoso, ¿no? Creo que el síndrome del impostor, ¿no? Creo que es un gran peligro que tenemos en México, el decir, no tengo con qué, no voy a poder, etcétera, ¿no? Ro, muchísimas gracias. Y para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado como mentor? Pues mira, la verdad es que mientras que haya creado impacto a la gente que le doy mentoría, para mí es lo más importante, ¿no? O sea, no me interesan los reconocimientos ni el mentor, sino es en estas pláticas de café tras bambalinas el poder crear un impacto y el poder ayudar a alguien a que cumpla su sueño. Porque aparte, un gran mentor, vas para terminar, no es alguien que te dice qué hacer, ¿no? Es alguien nada más que te reta y que te pregunta, que tú lo haces muy bien, para que tú encuentres tus soluciones, ¿no? O sea, un mentor nunca te va a decir, no, es que sabes que el podcast tiene que ser sobre un fondo amarillo, porque el amarillo, no. O sea, un mentor te va a retar y hacer las preguntas que te resuenen para que tú descubras qué es lo mejor para ti, para tu negocio, para tu emprendimiento y para ti como co-founder. Entonces, ¿cómo me gustaría ser recomendado? Eso, ¿no? O sea, como que genere impacto, que la gente que genere impacto. Eso para mí es lo más importante. Ro, muchísimas gracias por haber aceptado ponerte de verdad. en modo mentor, que es tu naturaleza. Muchísimas gracias. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Este fue otro episodio, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.